Viernes 19 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia: Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Bueno, hay un tema en el que hoy hay coincidencia absoluta y es la aprobación ayer en la Junta de Andalucía del presupuesto para este año, para este 2018, y aunque nos pilla un poco más retirado, ya tocará hablar de este asunto cuando se provincialice. Por ahora nos quedamos con este titular. El Diario Córdoba, titular y fotografía: Andalucía aprueba el primer presupuesto no socialista. Y en la foto vemos a Juan Marín, vicepresidente de la Junta, a Juanma Moreno, presidente de la Junta, y a Juan Bravo, consejero de Hacienda, que se saludan al concluir el debate. El diario El ABC, la foto es prácticamente la misma, aunque desde otro ángulo. Andalucía aprueba su primer presupuesto no socialista, con los protagonistas que le he comentado, ahí lo tienen. Las cuentas respaldadas por los votos o con los votos de Vox, PP y Ciudadanos, refuerzan el gobierno del cambio frente al resto de España. Los gastos en sanidad, educación y dependencia, que aumentan un 5,9%, dice el diario ABC, se llevan la mayor parte del dinero público. Y en el diario El Día, también a 5 columnas, la Junta aprueba su presupuesto con la vista puesta en el de 2020. La mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, dice el diario el Grupo Yolí, que sustenta Moreno, blinda la estabilidad del gobierno. También dice que expertos de la AIREF, de la Autoridad Independiente Fiscal, dudan que se logre, diría yo, cumplir el objetivo del déficit del 0,1%. Bueno, pues muy rápidamente este asunto, porque más allá de los números, hay dos datos fundamentales. El primero, estos presupuestos, que aún tienen algo de recorrido, para entrar en vigor, quiero decir, solamente son para el año 2020, o sea, para el año 2019, para este año, dicho antes 18, 2019, para este año. Luego hay que preparar, de hecho ya anunció Juan Bravo, el consejero de Hacienda, anunció ya ayer que se está trabajando con un proyecto para el año que viene, que se presentará en noviembre, es decir, que son de muy corto recorrido, no tienen, lógicamente estamos en julio, va a entrar en vigor en agosto, casi en septiembre, tiene poco recorrido. Pero es importante vislumbrar las líneas de actuación. Ayer el portavoz de Vox ya dijo que lo importante no es este documento, sino el que viene, la ley del 2020, que son donde sí que se verán las líneas, las directrices del gobierno, del cambio, dice él, cómo van a ir las líneas virando hacia objetivos distintos a los de este, que prácticamente han encontrado un presupuesto de continuidad. Es cierto que con modificaciones, con aumento del gasto social, aunque con un poquito de trucos, pero sí que ha habido aumento, y sobre todo el tema de la temporalidad, el presupuesto muy cortito. Y el segundo dato es significativo, es el del bibloquismo, si quieren llamarle así, los dos bloques que se están configurando en todo el Estado español, y que Andalucía está muy definido. Mientras que en otras comunidades, en otros gobiernos, en otras instituciones cuesta más, aquí está claro que ha habido por un lado un bloque PP, Vox y Ciudadanos, que se han sumado al proyecto, y por otro lado PSOE y Adelante Podemos Andalucía, la unión de Podemos e Izquierda Unida, que votan en bloque también. Y parece que en el caso de la legislatura andaluza pues va a ser una tónica general durante esta legislatura. Así que tiempo habrá, como les digo, a partir del lunes hablaremos de alguna provincialización, algún dato más concreto, porque se han incorporado muchas enmiendas durante este proyecto. Es uno de los proyectos más participados. Habitualmente estamos muy acostumbrados a que el equipo de gobierno presente sus cuentas y rechace cualquier otra enmienda. Algunas se incorporó alguna vez, pero poquito. Aquí se han incorporado muchas enmiendas de Vox, se han incorporado incluso enmiendas del PSOE y de Izquierda Unida, con lo cual el proyecto se ha ido modificando y, bueno, ahora lo iremos conociendo en profundidad. Importante la foto que hemos visto tanto en ABC como en Córdoba. El acuerdo, en este caso no aparece Vox en esta foto, pero sí que parece que el acuerdo o la inclusión de Vox en la forma de gobernar se asemeja mucho a la que vimos en el pasado mandato municipal, con PSOE y Izquierda Unida gobernando, y ganemos en segundo plano, incorporando algunos proyectos ideológicos, ¿no? Porque parece que va a ir un poco en ese tenor también, y que serán PP y Ciudadanos quienes gobiernen de facto con sus consejeros, y será Vox quien vaya apoyando con sus votos según que se vayan aceptando o no sus propuestas. Ayer hubo un rifirrafe importante, lo habrán visto en algún informativo, en los digitales de ayer,
cuando el consejero Juan Bravo, al terminar el debate, para defender la propuesta ante quienes le criticaban por haber aceptado los votos de Vox, metió por medio la discusión a Victoria Kent, a Clara Campoamor, y eso motivó un rifirrafe tremendo, que además la presidenta del Congreso del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, decidió cortar por lo sano. Dio por concluida la sesión, mientras que Mario Jiménez, portavoz del PSOE, estaba de pie pidiendo la palabra. Lo dejó sin palabra y sin palabras, en este caso, y se fueron todos del Parlamento, con lo cual se montó un lío interesante. Bueno, vamos a lo local. La foto del diario El Día se acerca más a nuestro ámbito, es la cancela de entrada a la Westin, a ABB. La plantilla de ABB se atrinchera, titula el diario El Día, una foto que firma Laura Martín. Los empleados de ABB, dice el diario El Día, me pide foto, tras iniciar el encierro en la fábrica. Los trabajadores esperan que la negociación sea satisfactoria en Madrid e insisten en que nadie sobra. También el diario Córdoba trae un cintillo en la portada sobre este tenor. Encierro en la planta de ABB, titula: la multinacional ofrece una segunda rebaja de los despidos, 16 traslados y bajas incentivadas. Bueno, como saben, lo habitual en las negociaciones es que se ponga cada cual una meta y se vayan acercando a un objetivo último. Nadie que quiera, si en el caso de ABB quisieran despedir a 20, no van a empezar proponiendo 20 despidos, porque saben que se le rebajarían, con lo cual empezó con una cifra y va acortando. El caso de los trabajadores también han empezado muy fuerte, han hecho no aceptan ni un solo despido. Entiende que nadie sobra, como señala la información del diario El Día, aunque yo creo que en el foro interno de cada uno de ellos, tanto la empresa como los trabajadores, la empresa sabe que no podrá despedir a 50, por mucho que se lo planteara, y los trabajadores saben que alguna persona tendrá que ser sacrificada. Claro, ¿qué intentan? Que no haya despidos traumáticos, es decir, que no haya despidos directamente, que lo que haya prejubilaciones, haya bajas incentivadas o haya traslados de las personas a las que estén dispuestas a hacerlo. Dicen los delegados sindicales, los representantes de los trabajadores, que el problema de ABB es que la edad de la plantilla, lo normal, es que se sitúe en torno a los 40-50 años. Una edad joven para prejubilarse, una edad mayor para plantearse opciones de futuro, nuevos negocios, nuevos en línea de trabajo, nuevos proyectos de trabajo personales. Y en esa tesitura no encuentran personas que pudieran entrar en el ERE para que aceptaran prejubilaciones, porque se ha planteado prejubilación a los 58 años y según dicen los trabajadores no hay un número de trabajadores de 58 años o más suficiente para completar el cupo. Se habla de traslados incentivados, con ayudas para el cambio de domicilio, etcétera, pero tampoco encuentran personas porque, como les digo, los perfiles no son ni de perfiles jóvenes, de personas muy jóvenes que pudieran aceptar empezar una nueva vida en otro sitio, ni tampoco son de personas a punto de jubilarse. Está a una edad intermedia que dificulta que entren en un sitio o en otro. Y luego las bajas incentivadas, pues tampoco parece que satisfaga, porque se está hablando de 30 y tantos días por año trabajado, que al final pues no supone una indemnización suficiente para personas que están, como les digo, rozando los 50, que no les es suficiente para concluir su vida laboral y tampoco les permite organizar un nuevo negocio. Ya en su día hubo salidas de ABB, hemos visto muchas salidas en los últimos años, muchos ERE, muchas bajas incentivadas, en ocasiones se ha negociado más o mejor o con otra fuerza y se consiguieron buenas indemnizaciones. Aquí no está la cosa tan así. Así que por de pronto ha habido un encierro. Más que encierro es una forma de presionar, mientras Jesús Villegas y los delegados sindicales están en Madrid negociando con ABB y para apoyarlo, apoyar a su representante desde Córdoba y buscar una negociación mejor. Ya se ha rebajado en algo el número de los 59 iniciales, va por 51 los despidos, 51 entre Córdoba y la factoría de Vizcaya, de Traparagán o algo así se llama. Pero lamentablemente sigue habiendo todo el peso, la mayoría del peso recae en Córdoba, porque de los 59 iniciales eran 49 para Córdoba y 10 para los vascos, ahora se ha reducido en 8, pero son 4 más para Córdoba y 4 más para los vascos, con lo cual no se mantiene la proporción, correspondería algo más de ventaja en este nuevo reparto para Córdoba y no se está produciendo. Así que se sigue negociando y mientras tanto los trabajadores encerrados, 200 trabajadores encerrados en el interior de la fábrica a la espera de ver cómo evoluciona
esta negociación y a ver si hay suerte y la cosa sale bien, aunque como les digo, todos creo que en el fondo saben que habrá un ERE, que habrá despidos y que el número no será el que pretendía la empresa, pero sí que será superior al que están dispuestos a aceptar los trabajadores. Más cosas. Todos los diarios traen una referencia a la operación Templarios, que se llama, con la cual la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de marihuana en La Carlota, punto de producción más que de venta. Titula Desmantelada en La Carlota, el diario Córdoba, con foto que ha facilitado la propia Guardia Civil. Desmantelada en La Carlota una fábrica de marihuana, fábrica entrecomillado, como ven. La Guardia Civil se incauta de 700 kilos y 2.100 plantas. En el diario El Día, en el sumario, la Guardia Civil detiene a 11 personas en La Carlota por traficar con marihuana. Más que por traficar, por producir, corrijo un poquito a los compañeros. Y en el diario ABC, incautada en La Carlota la mayor plantación indoor de marihuana. Indoor, como saben, significa que estaba bajo cubierto, bajo techo, para que no se vea desde fuera. Bueno, en la plantación es la mayor que ha habido nunca en Córdoba. 2.100 plantas de marihuana, la anterior en número eran 1.700, creo, con lo cual es bastante mayor que la anterior que en número se había desarticulado. En este caso estaba en La Carlota, muy cerca de La Carlota, en una especie de semisótano, con su dependencia, e incluso tenía una estructura que intentaba evitar que el olor de la marihuana, que es tan característico, alertara a los vecinos y alertara a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al final, pues ha llegado hasta conocimiento de la Guardia Civil y se ha podido actuar contra este grupo de presuntos delincuentes. Actuaban en La Carlota, pero vendían en Córdoba y en Sevilla fundamentalmente. De hecho, tienen un piso en Córdoba para vender. La Guardia Civil empezó a alertarse por la presencia de jóvenes, sobre todo Erasmus, que iban a La Carlota de manera un tanto inopinada. No tenía sentido que hubiese tanto tránsito de Córdoba a La Carlota. Y luego además una situación muy curiosa, no habían previsto los presuntos delincuentes, no habían previsto qué hacer con el dinero que conseguían con las transacciones y tenían una caja de cartón donde depositaban el dinero, de tal manera que los ratones actuaban sobre el dinero y lo roían los billetes, y se vieron por la Carlota en una ocasión algún billete roto, un billete comido por los ratones, y eso también alertó de que había alguna actuación ilícita o ilegal, porque nadie va por ahí dejando que le coman los ratones el dinero normalmente. En este caso, pues parece que eso alertó también a la Guardia Civil. Ha habido 11 detenciones, como destaca el diario El Día, por ejemplo, y se ha desarticulado la banda. Ahora se le acusa, pues eso, lo normal, los delitos contra la salud pública, de agrupación criminal, incluso de defraudación, de fraude en la energía, porque como saben, este tipo de plantaciones indoor necesitan una cantidad tremenda de energía, de luz. A ponerle un techo para evitar ser detectados por los drones o por los vuelos aéreos de la Guardia Civil, o los vuelos aéreos habitualmente, pues necesitan que haya luz artificial para que sustituya a la luz natural, que no se le permite que entre. Y eso obliga que también a veces ese es el chivato para la policía o Guardia Civil, un exceso de consumo cuando se contrata, un exceso de uso sin contratar, de consumo sin contratar, como es este caso, que también es detectado, claro, por mucho que tú hagas un puente y te saltes el contador, pero eso sí que se detecta en un sitio que hay un exceso de consumo y habitualmente se debe a una actividad ilícita, por eso no se contrata, no solamente es por no apagar la luz, sino en ocasiones porque no va a llegar a Sevillana, a Endesa, a decir, mira, quiero una potencia mayor porque estoy plantando marihuana en un polideportivo, que parece que no sería la mejor de las fórmulas para hacerlo. Bueno, más cosas. El diario Córdoba vuelve al asunto de la Torre del Agua, el rascacielos pequeñito que tendremos en Córdoba cuando se concluya, si es que se concluye. Dice el diario Córdoba, los promotores de la Torre del Agua plantean que acabe la obra otra empresa. El edificio más alto de Córdoba tiene vendidas sus 38 viviendas. Bueno, hablábamos ya ayer de este tema, el edificio hoy por hoy está paralizado, no significa que no se vaya a hacer, no significa que la empresa que la está haciendo, que es Tejinser, o Tejinser, no sé cómo se pronuncia, no vaya a concluirlo. Lo cierto es que llevan varios días que los vecinos de la zona ven que no hay actividad, que no funcionan las grúas, que no hay movimiento. Ya decíamos ayer, ha habido un cambio en el accionariado de Tejinser y están cuestionando si les merece o no, si tiene rentabilidad esta construcción. También decíamos ayer, son 38 viviendas que están vendidas y que sus propietarios, los propietarios ya, aunque no hayan escriturado, están a la espera de que se les entreguen las llaves, con lo cual, hombre, algo de prisa sí que hay. Parece que la situación no ha sorprendido a nadie,
aunque inicialmente sí que fue sorpresiva su aparición en los periódicos, porque ya había hace algún tiempo, hacía semanas, dice Paco Francisco Carmona de Construcor, que se veía como esa obra iba muy lenta, iba avanzando muy lentamente, muy por debajo del ritmo de construcción previsto, y que eso puso sobre alerta a los propietarios y a otros agentes sociales. ¿La solución cuál es? Pues según los promotores, los que están intentando comercializar la vivienda o acabando de comercializar, es que llegue otra empresa y la concluya, otra constructora, porque no se fían de que Tejinser vaya a ser capaz de concluir esta construcción, como les digo, ya que está prácticamente al 80% concluida. La estructura está hecha, están con tabicaría interior, incluso con revestimientos exteriores, porque la fachada que da a la glorieta Amadora aparentemente está concluida. Si pasan por ahí verán que están los cristales puestos, o sea que la sensación que da desde fuera es que estaba terminado y lamentablemente pues parece que no es así. Así que hay un atranquillo ahí, un edificio de 50 metros, escasitos, 49 metros y pico, y 14 plantas, que será el más alto de Córdoba cuando entre en funcionamiento, solamente por debajo del campanario de la catedral, el campanario de la antigua mezquita, convertido en campanario de la catedral, que sí que supera un poquito también esa altura. Más cosas, poca cosa más en local, vamos a ir pasando la información. Dice el diario El Día: las empresas del mueble diseñan un plan Renove para revitalizar el sector. El empleo ha caído un 52% en la última década. Bueno, como saben, el sector del mueble fue uno de los grandes sacrificados de la crisis del ladrillo, la crisis económica, una parte por el propio parón del ladrillo, porque buena parte del sector del mueble vivía de los muebles de cocina que se instalan en los pisos cuando te da la llave, o los armarios empotrados, o incluso las puertas de madera. Todo ese sector, que no era mueble en sí, pero sí que era la industria del mueble, está muy vinculada al ladrillo. Le pasó un poco lo que a la pintura industrial, que también sufrió muy seriamente los efectos de la crisis del ladrillo. Bueno, pues el mueble se unió, primero, esa parte totalmente directa, no había pisos entonces que amueblar. Segundo, que la crisis se llevó por delante a muchos proyectos de vivienda, con lo cual tampoco se amueblaban las viviendas ya una vez que la llave la tenía el propietario en la mano. Y luego la crisis generalizada en cuanto a las empresas, ¿no? Sumando los tres factores, motivó que la tercera parte casi de la actividad se detuviera y que la mitad de los empleados perdieran su puesto de trabajo a consecuencia de la crisis, en la última década. Ahora pues se le ve la punta, parece que el sector de la madera está reflotando, está repuntando y las empresas, tanto patronal como sindicatos, se han unido en este sentido para solicitar un plan Renove, una especie de ayuda a las empresas que permita hacer las inversiones que no han hecho en los últimos años, actualizar su maquinaria, actualizar su tecnología y poder ser de nuevo competitivos. Pues no he encontrado antes, no sé dónde está ahora, pero por había antes. De hecho, incluso ahora la escuela el consorcio de Cinas Reales está muy bien situado, muy bien posicionado para ser referente nacional, y de eso se trata. Se trata de que Córdoba, esa zona, recupere una referencia que tuvo, no sé dónde está, por ahí andará, no lo encuentro ahora, que fue un referente, como le digo, a nivel nacional, Lucena también, Cinas Reales, y que ahora hay proyectos interesantes para intentar recuperar este centro de referencia nacional. Mientras tanto, por lo menos que las empresas puedan recuperar la actividad, la misma actividad que había antes de los años 2007, 2008, que es cuando empezó a arrear la crisis en el sector del ladrillo, que como saben se cobró muchísimo puestos de trabajo y muchas empresas, en el sector de la madera y también, como les decía antes, en la pintura industrial, en la carpintería industrial. Todo eso sufrió mucho a consecuencia del parón de la industria de la madera. Bueno, pues los compañeros no han puesto mal los números y por eso no sale. Pero en fin, por ahí andará, ten más curiosidad, aparece en todos los periódicos. Más cosas. Dice el diario ABC una información que de nuevo un varapalo para el tema del transporte aéreo. El impacto en viviendas y el campo de tiro frenan la ruta para los vuelos regulares. Bueno, saben que el aeropuerto de Córdoba no sale de una cuando está en la otra. Ha habido, desde que se decidió ampliar la pista de aterrizaje, con esos 2 kilómetros y pico que se le pusieron de más,
costaron 80 millones de euros, recuerden. Bueno, pues a partir de que se decidió en su día reflotar la pista, ampliarla para permitir que viniesen vuelos regulares, incluso se habló de unas compañías que querían venir, que ya habían hablado con el aeropuerto de Córdoba, no acaba de una, como le digo, empieza en otra. Cuando ya estaba todo concluido, hubo que construir una torre de operaciones nueva. Cuando se concluyó, hubo que instalar el AFIS, ese sistema que es de aproximación para que los aviones, que están cada vez más automatizados, lógicamente, puedan aterrizar y despegar, sobre todo aterrizar, sin necesidad de siquiera ver la pista, porque se hace automáticamente para evitar accidentes. Ahora, bueno, ha habido más problemas, ahora el problema que sale a la luz es que se han cambiado el reglamento de aproximación a las pistas, o se va a cambiar para el año 2020, sobre todo para los aeropuertos nuevos. Los que ya están operando, se le va a proponer por parte de la autoridad, son instrucciones de Europa, de la Unión Europea. Los que están operando ya, aunque se les va a ir recomendando que vayan cambiando sus operativas para evitar pasar por encima de viviendas y para evitar, por ejemplo, campos de tiro, como señala el diario ABC y otras zonas de riesgo, para los que empiecen a operar, pues no se les va a permitir operar si no cumplen determinadas medidas prescriptivas. En este caso, por ejemplo, no sobrevolar viviendas y no sobrevolar el campo de tiro. Saben que la pista del aeropuerto de Córdoba tiene una orientación suroeste-noreste, o sea, desde el río hasta en dirección pues, hacia el Higuerón. Y a pesar de ello, los aviones, por operativa, una cuestión climática, una cuestión de los vientos, siempre aterrizan desde el Higuerón hacia el río, porque si lo hiciera al contrario, desde el río hacia el Higuerón, no tendría que sobrevolar las casas, o muchas menos casas, ¿no? Pero en este caso es que tienen que atravesar prácticamente toda la área del Higuerón, sobrevolarla, toda la zona del Brillante, la zona del Patriarca, porque todo el Higuerón, algunas de las viviendas que hay allí no están regularizadas, pero el Patriarca o el Brillante sí que lo están, y la línea por la que se aproximan los vuelos, una vez que salvan Sierra Morena, pues es la diagonal desde el Brillante hasta el Higuerón, pasando por encima de muchas viviendas. Así que, según dice el diario ABC, el nuevo reglamento europeo sobre seguridad pues no va a permitir que se pueda aterrizar con esa orientación. Y luego está el campo de Cerro Muriano. Según parece, está detectado esa zona como una zona de riesgo, porque no es que le vayan a pegar un tiro a un avión, pero puede ser que se utilice en un momento dado algún tipo de mecanismo de detección. Hablamos de periodos de tiros de práctica y maniobras, etcétera, pero sí que pudiera verse perjudicado. Con lo cual, para sobrevolar el campo de tiro de Cerro Muriano, hace falta que los pilotos tengan una carta en la que se diga a qué hora y con qué calibre y qué circunstancias se va a proceder las maniobras. Y eso dificultaría también que a lo mejor que un vuelo regular un día no pudiera pasar porque habría previstas unas maniobras. Bueno, en definitiva, que hay varios factores que hacen pensar que de nuevo tendrán que modificarse en algo las operaciones de aterrizaje y despegue, sobre todo aterrizaje, como les digo, desde el aeropuerto de Córdoba, que no tiene líneas regulares, con lo cual ni siquiera ahora mismo parece que fuera necesario este asunto. Pero la empresa que se dedica a esto, se llama Enaire, creo recordar, por ahí está escrito, es una empresa pública, se dedica pues eso, a vigilar las operaciones, pues ha alertado de que la situación actual del aeropuerto de Córdoba, que está recién, como quien dice, ampliado, sin uso, hay pistas en las que todavía no hay mancha de ni siquiera ruedas de los aviones, porque no se han utilizado, y con la torre prácticamente a estrenar con el AFIS igual, bueno, pues ahora plantea hasta qué punto será o no posible que se utilice a consecuencia de que la orientación no es la correcta y el aeropuerto, para utilizarlo, ya lo alertaron en su día muchas empresas, muchos colectivos y muchos particulares. No tiene sentido un aeropuerto que lo estire hacia la ciudad y que la pista de aterrizaje prácticamente comience en la última rotonda del Higuerón. Yo creo que hay pocos aeropuertos, sobre todo nuevos, porque ya que va a hacer un aeropuerto prácticamente nuevo, 80 millones de euros da para hacer uno nuevo, se planteó hacerlo al otro lado del río, la zona de Guadajoz, se plantearon otros lugares donde no hubiese este tipo de salvaguarda o de hipoteca o de servidumbres, ¿no? La de la zona habitada. Al final lo que se hizo fue ampliar la zona pretendiendo abaratar el coste. El coste se fue a 80 millones de euros, con lo cual no creo que sea barato, creo que con ese dinero se hubiera hecho un aeropuerto en cualquier sitio, sobre todo en la otra parte del río, donde no habría ese tipo de afectación y de servidumbre, se hubiera hecho un aeropuerto, si es que hace falta, que yo cada dudo más que haga falta un aeropuerto en Córdoba, un aeropuerto útil y un aeropuerto que se pueda operar. En este aeropuerto cada vez parece más claro que será muy difícil que podamos ver aviones aterrizar y despegar, aviones regulares, que quizá el resto de aviones, el tema de
la fumigación, la fotografía aérea, incluso la escuela de pilotos que se comentó hace unos meses que vendría para Córdoba, una escuela escandinava que va a venir a Córdoba a hacer sus prácticas de invierno. Bueno, pues es posible. Pero un vuelo regular, que es lo que daría sentido, esa inversión de 80 millones de euros, no se va a producir. En Córdoba cada año medio millón de personas toman un vuelo, no desde Córdoba porque no lo hay, pero sí de Sevilla y Málaga fundamentalmente, algunos desde Madrid. Bueno, pues parecía que había suficiente volumen de pasajeros, solamente con los que ya vuelan desde Córdoba, para que hubiese una línea regular. Bueno, pues creo que tardaremos mucho en ver líneas regulares aterrizando o despegando del aeropuerto de Liguerón. Bueno, poca cosa más, vamos con el tema deportivo. Dice el diario El Día, por ejemplo, la parte alta, el Córdoba confirma la renovación de Las Cuevas y rescinde a Araujo. Bueno, pues una primera información. El diario Córdoba, ese mismo tenor, titula: De Las Cuevas tendrá uno de los sueldos más altos de Segunda B. El extremo, el centrocampista, firma por 2 temporadas con opción a una tercera y no mantendrá el sueldo entero, pero sí una de las fichas más altas, la más alta del Córdoba y una de las más altas de la categoría de Segunda B. Pero el asunto se complica un poco según el diario ABC. Titula en su sumario: el Córdoba no puede inscribir a jugadores por deudas con 2 ex entrenadores, en concreto, como ya sospecharán, con Curro Torres y Sandoval. A Curro Torres se le adeudan en torno a 100.000 euros y a Sandoval y su equipo en torno a 200.000 euros. Con Sandoval se llegó a un acuerdo para pagar la deuda por trocitos. Dice Sandoval que desde febrero no cobra nada, con lo cual no hay trocitos, se acabaron los trocitos en febrero, y en el caso de Torres no ha cobrado nada, dice él, desde que dejó el equipo, y se deben en torno a un poco menos de 100.000 euros. ¿Significa eso que el Córdoba no puede fichar? Puede fichar a quien quiera, porque por ahora, como saben, el tema salarial, el límite salarial se resolvió, el Córdoba tiene dinero porque ha vendido y ha vendido caro y ha comprado barato, con lo cual no hay problema de tesorería aparentemente, y no hay problema tampoco problema de límite salarial. Sí lo hay legal, porque la Federación de Fútbol no permite que se inscriban los jugadores en la competición si no se han resuelto las deudas. Es decir, tú puedes fichar a quien quieras, pero no puedes inscribirlo como jugador en la competición hasta que no tenga resuelto todo el asunto de pagos. ¿El Córdoba puede hacerlo? Parece que sí. ¿Tiene plazo? Pues parece también que sí, con lo cual la información del diario ABC quizás sea un poco alarmista y esté a punto de resolverse. Porque no hace falta. Se supone que tanto Enrique Martín, el técnico, no ha sido inscrito, por lo tanto, los refuerzos tampoco, los fichajes tampoco, y serán conscientes, les habrán contado que esto estaba así hasta que se pague esos 300.000 euros, o poco menos, que le deben a Torres, a Sandoval y al segundo de Sandoval, que son los que están todavía pendientes de resolver su finiquito. Se supone que hay plazo hasta la semana que viene en una primera medida y luego hasta que comience la liga. Luego comienza el 25, creo, pues hasta el 23 se pueden resolver las inscripciones. Lo que pasa es que si no hay jugadores inscritos no podrían jugar ni siquiera amistosos, porque no hay jugadores en la plantilla del Córdoba, tiene que jugar con los que había del año pasado, con las renovaciones, creo que ni siquiera, solamente con los que hubiera contratos en vigor. Renovaciones también se consideran nuevos contratos, con lo cual ni siquiera, por ejemplo, el caso de Las Cuevas, concluyó contrato el día 30 de junio, se le renueva, con lo cual no podría inscribirse en la plantilla. Solamente los que tuvieran contrato de más de un año y les pille con el contrato del año pasado, inscritos del año pasado. Así que supongo yo que estarán trabajando los despachos para resolver este tema y que no tengamos otro culebrón. Como siempre decimos, hay varias fechas apuntadas en rojo en el calendario. Las de Jesús León, las particulares suyas, que básicamente consisten en abonar 4,5 millones de euros a Carlos González antes del día 31, tiene 12 días para hacerlo. Supongo que agotará el plazo hasta el último día, si es capaz de pagar, y si no también, agotará hasta el último día. Y luego el Córdoba tiene también sus propios compromisos, que no son de Jesús León, son los del Córdoba, y entre otros este pago ahora de estos 300.000 euros de este finiquito. Creo que hay más deudas pendientes, hablan del tema Cordero y algunas cosas más con proveedores, pero en principio esos asuntos no afectarían la inscripción de jugadores. El caso del Sandoval y Curro Torres sí que afectaría e impediría que el Córdoba pudiese inscribir a los jugadores nuevos de esta temporada. Tendré que jugar solo con los que tuvieran contrato en vigor desde el anterior y, repito, creo que no hay para formar un 11, ni mucho menos. Deudas de Jesús León, deudas del Córdoba, que yo siempre insisto, hay que separar, no se puede mezclar, porque además esa ha sido una sospecha
que siempre ha estado por encima de sobre todo los accionistas minoritarios, que había una contaminación de cuentas y que el Córdoba estaba utilizando a través de la Fundación del Córdoba dinero del Córdoba para resolver asuntos particulares, bien de León o bien de alguna situación que tuviera la empresa propietaria, porque el Córdoba no es de León, sino que son de sus empresas, es de sus empresas. Bueno, pues a ver si se resuelve todo el asunto, el tema de León, por su bien, y el tema del Córdoba por el bien de todos, que es lo que siempre hemos dicho nos interesa, el tema de que el Córdoba consiga estabilidad y salir pronto de ese pozo al que nos ha llevado la mala gestión de una temporada nefasta, de las peores de los últimos años. Hasta aquí llegamos. Les dejo ahora con la programación habitual de esta casa, dentro de un rato con el Córdoba TV de verano. El lunes seguimos leyendo junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.